Buenas tardes, agradecemos su presencia en la Flaxo México para la presentación del libro del doctor Nelson Flores, en este trabajo que realizó como tesis de doctorado y que hoy se publica dada la importancia de este tema, que a partir de los hechos que se han registrado, sea con los jornaleros agrícolas, se ha visibilizado este tema. Sin embargo, es algo que se viene trabajando desde hace muchos años y que desafortunadamente en los últimos años esto ya no tiene la misma importancia que en los años 70 en el discurso inclusive de la política pública. Entonces es de gran relevancia tener hoy este trabajo y por el cual la Flaxo se congratula de su publicación y hacemos esta presentación. Les damos la bienvenida y esperamos, tenemos por aquí unas sorpresas, que no solo sea la presentación de libros en términos de lo que contiene, sino de un diálogo que podamos establecer a partir de la participación de ustedes en un momento determinado. Tal y como lo plantean los protocolos de estas presentaciones, vamos a dar paso en primer lugar a la presentación por parte del autor, Nelson, y después de las comentaristas, para que él pueda un poco comentar lo que le pregunten o le planteen tanto Kirsten Appendini como Edith Pacheco, a quien agradecemos el que hayan aceptado ser las comentaristas de este trabajo, y posteriormente daremos paso a las preguntas del público, ¿sí? Entonces, quiero iniciar planteando que el doctor Nelson Flores es profesor investigador de la Flaxo México, licenciado en Economía, maestro en Población por la Flaxo México y doctor en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Está en el Sistema Nacional de Investigadores como candidato en el nivel de candidato, y trabaja las líneas de investigación, población y mercado de trabajo, estructura productiva en contextos rurales, trabajo agropecuario, relaciones entre trabajo y educación, y el trabajo y los usos del tiempo. Sus últimas publicaciones más relevantes son este libro que hoy presentamos y coautor en Hogares e ingresos en los contextos rurales de México, en la revista Coyuntura Demográfica, Trabajo remunerado y no remunerado según ciclo de vida familiar en Colombia, los cuidados y la toma de decisiones, en el libro Los cuidados y el trabajo en México, un análisis a partir de la encuesta ELCOS 2012, es coautor también Entre lo rural y urbano, tiempo y desigualdades de género, y en el texto Entre oferta educativa y mundo del trabajo, puntos en desequilibrio y brechas que cubrir. Tiene otras publicaciones, pero bueno, ya las dejaremos para que las consulten en la página de la Flaxo, donde está su currículum más completo. Nelson, tienes la palabra para la presentación. ¿Sí? Muchas gracias, Frida. Bueno, quiero agradecer especialmente a las doctoras Kirsten Appendini y Edith Pacheco del Colegio de México por aceptar la invitación a comentar el libro. Igualmente a Flérida por aceptar. También pienso que va a hacer ahorita algunos comentarios y coordinar esta mesa como directora adjunta académica de la institución. También quiero agradecer a los amigos aquí presentes, a los compañeros de trabajo. Muchas gracias por aceptar la invitación, estar aquí
También agradecer a los alumnos de los distintos programas de posgrados que tiene la facultad y el público en general que aceptó la invitación que hicimos a la presentación de este libro y sobre todo el interés que tienen por este tema de investigación, como comentaba Frida, que en los últimos años no ha tenido o ha perdido esta vigencia que en décadas anteriores tenía tanta relevancia. De igual forma, quiero dar un agradecimiento al área de fomento editorial de la institución, a Gisela González, a Julio Rotlán, que lo vi hace un momento por ahí, por su trabajo editorial, al equipo de comunicación y enlace, que bueno, lidera Pedro, Aura, Hugo, Carla, Humberto, y el área de relaciones públicas de la institución, en este caso a Susana Sandoval, que me ha apoyado bastante en organizar esta presentación del libro, y igualmente a Laura Díaz, que está por allá en la puerta. Laura, muchas gracias. Bueno, de igual forma, también un especial agradecimiento, aunque no la veo todavía, a Marina Ariza, porque pues cuando llegué a México a hacer la maestría, bueno, entré a su seminario y de ahí también como que nace este interés por los temas de mercado de trabajo y los temas agrícolas, y también al doctor Felipe Torres de la UNAM, que contribuyó bastante como director en algún momento del doctorado en enfocar y perfilar un poco también la investigación que hoy presentamos. Bueno, ¿por qué el interés principal del libro? Y yo creo que nace de esa inquietud de yo poder querer, bueno, cómo inicia México y en especial el sector agrícola, cómo inicia este siglo XXI el país en relación con el sector agrícola, qué contexto, qué características, o sea, con qué ventajas y desventajas inicia el país, el sector, o sea, con qué panorama nos enfrentamos y se enfrenta el país para afrontar los retos que tiene el sector hacia el futuro. Entonces nace ese interés inicial de hacerme esa pregunta: ¿qué tiene México en su sector agrícola? ¿Qué tiene México para ofrecer en su sector agrícola? Y en la medida que iban surgiendo como esa pregunta de cómo iniciaba este siglo, también me dice, bueno, en aspectos que en su relación, características económicas, en su composición de estructura productiva, y en especial conocer que fue desde sus inicios el interés, las características y condiciones en las que se encontraban los trabajadores agrícolas y en especial los jornaleros agrícolas. Aunque siendo sinceros, como colombiano que soy, llego a hacer la maestría con un interés en hacer la investigación enfocada hacia Colombia. Por ahí Marina se acordará de eso, ¿no? Pero ya algunos alumnos habrán dado cuenta, y sobre todo cuando llegó, que esto fue hace 12 años, pues era mucho más difícil acceder a las fuentes de información. En este caso el DANE, hubo cientos de problemas para acceder a las bases, y a la medida que iba avanzando el seminario, Marina ejercía presión de que había que definir bien la base de datos con las que iba a trabajar. Y es ahí cuando pues, me dice, pues si quieres tener una tesis para mediados de 2005, pues tienes que decidirte por México. Entonces ahí es cuando conozco a Edith. Marina me contacta con Edith. Edith en ese momento se encontraba analizando el sector también desde una perspectiva del trabajo, del mercado de trabajo, y Edith me enseña en ese momento que había, de la encuesta nacional de empleo del momento, había un módulo especial para el sector agrícola, que era algo que se había empezado a realizar desde el 91-93, si no estoy mal, ese módulo, pero durante todos esos años el módulo prácticamente había sido inexplorado y no se conocían
escaso, alguna investigación que tenía Eddie en el momento, no se había explorado ese módulo y estaba ahí casi prácticamente virgen, porque se había gastado una cantidad de recursos en su levantamiento, pero nadie estudiaba ese módulo. Y eso habla también del poco interés que había en el sector, ¿no? Ya en los últimos años nadie quería, ya surgían otros temas de interés y el sector agrícola pues pierde importancia dentro de la participación económica del país, los múltiples procesos que todos conocemos de urbanización, todo lo que acontece en México en las últimas 2 décadas lleva a que se pierda ese interés, yo creería, en algún momento, y que módulos como este que no se analizaron decidan a mediados del 2005 que prácticamente se tienen que sacar de la encuesta porque nadie los analizaba. Entonces, de ahí aparece, de ese módulo aparece un análisis que se convierte en el segundo capítulo de este libro, porque mi interés es, bueno, rescatar esa información porque es muy rica, sobre todo por la representatividad que ofrece una encuesta a nivel nacional, representativa a nivel estatal, y que en cuanto a su enfoque, que en algún momento tuve hace unos meses de hablar con Rodrigo Negrete, coordinador del área de encuestas del INEGI, y quien participó en el diseño de este módulo, me decía, pues hubo ahí mucho trabajo, nos comentaba con él, ¿no?, el trabajo que hubo para la preparación de ese módulo, y él estaba pues fascinado de que por fin se hicieran investigaciones relacionadas con ese módulo en especial. En ese sentido, ¿qué es lo que termino persiguiendo con el libro? Tener una visión integral de cómo inicia el país este siglo, desde primero la perspectiva del trabajo que me ofrecía este módulo especial, pero también quise mirar esos aspectos macroeconómicos del sector, ¿no?, del sector agrícola relacionado con las cuentas nacionales, mirar un poco las características macroeconómicas y sociales del sector, en este caso la composición y la estructura económica, el papel que juegan las exportaciones hoy en día del sector dentro del total de las exportaciones nacionales, comparando un poco en relación a otros países, la inversión extranjera y la inversión nacional que se destina al sector, como ha venido descendiendo en los últimos años, todos estos aspectos, un poco el efecto que hubo de la reforma constitucional que tanto pudo haber impactado en la propiedad que hay en el sector, cómo cambia un poco la propiedad a partir de la reforma constitucional, y también veo, bueno, dentro de las fuentes de información, que es otro interés personal que siempre he tenido de manejar siempre fuentes de información, datos de un lado y otro, pues digo, bueno, hay un censo agrícola que también casi no se ha estudiado, que se hace en 2007, y me surge el interés entonces también de tomar esa fuente de información y ya no solo hacer un análisis a partir del individuo, sino también desde la perspectiva de la unidad productiva, de la unidad agrícola, que hace parte del primer capítulo, ese análisis macro y el enfoque de la unidad productiva. El segundo capítulo es un enfoque más a nivel de individuos, o sea, el análisis de la composición y características del mercado laboral, las condiciones laborales, y lo rico de este módulo era que preguntaba no solo a los jornaleros agrícolas, sino también a los productores agrícolas. Entonces, eso también lo hacía atractivo, porque no solo tenía las dos caras de los individuos que están en el sector, aunque en ocasiones, como todos conocemos, algunos productores durante el año juegan o están entre productores y jornaleros o trabajadores agrícolas, ¿no? Pero la encuesta me permitía hacer ese tipo de discriminación y un poco ir viendo cómo era esa heterogeneidad, no solo en la estructura productiva, sino también esa heterogeneidad interna en cómo se insertan estos productores y los trabajadores agrícolas. El tercer capítulo termina siendo
un análisis que luego digo, bueno, ya tengo este panorama a partir de la unidad productiva del individuo, pero ¿qué pasa con los hogares? Los hogares en el país, y es cuando, bueno, digo, bueno, voy a hacer uso de la encuesta de ingresos y gastos y un poco explorar y analizar qué pasa desde la perspectiva de los hogares y en especial los hogares agrícolas en el país, y ver también sus condiciones de vida y sus características, no solo de familiares o del hogar, sino relacionarlo con sus fuentes de ingreso en especial. Estos productores, ya sean agrícolas o agrícolas, ¿qué características especiales tienen en cuanto a sus fuentes de ingresos? Este es como un panorama general de lo que trae el libro. Sé que el sector tiene una gran diversidad, no cubro, yo quisiera haber cubierto todas la gama que tiene el sector, todas las temáticas, todos los enfoques, porque es algo que me gusta y que me apasiona, pero creo que es un primer paso para seguir investigando el sector, para seguir tomándolo, visibilizándolo. Algo que nos comentaba Florida, este año el tema de San Quintín como que vuelve y nos sacude un momento y visibiliza a los jornaleros agrícolas que están allí y que siguen siendo importantes para el país, y siguen siendo alrededor de 6 millones de personas que se encuentran ocupadas en el sector. Hace poco, hablando con él, decíamos 6 millones de ocupados en el sector agrícola son todos los funcionarios o todos los ocupados en el Estado. Entonces, el peso que tienen no es así como tan mínimo como a veces creemos nosotros, que incluso el sector privado del país veíamos que era alrededor de unas 2 millones de personas están en el sector privado como tal, y el sector agrícola sigue siendo todavía mucho más importante en términos de ocupación, ¿no? Si lo miramos desde esta perspectiva, pues hay condiciones laborales adversas para los trabajadores agrícolas, hay bajas remuneraciones, que todo eso pues se retoma en el libro, pero creo que es el primer paso para seguir avanzando, para seguir mirando la riqueza que ofrece el sector rural y en especial el sector agrícola del país. Quería ser como creo que el panorama que quería presentarles de lo que ofrece el libro. Muchas gracias. Muchas gracias, Nelson. Bueno, vamos a pasar a los comentarios de la doctora Kirsten Appendini, quien tiene doctorado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigadora del Sistema Nacional en nivel 3. Los temas de investigación que trabaja son seguridad alimentaria y sistemas agroalimentarios, instituciones y políticas públicas agropecuarias alimentarias, desarrollo rural, modos de vida, relaciones de género en el ámbito rural, instituciones y derechos de propiedad. Ella se desempeña como profesora investigadora en el Colegio de México, específicamente en el Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales. Fue oficial senior en la FAO y en la División de Desarrollo Rural. Ha sido profesora visitante en varias instituciones del extranjero y nacionales, consultora en la Agencia Nórdica de Desarrollo y Ecología. Tiene publicaciones, libros, artículos, entre los principales: La paradoja de la calidad, alimentos mexicanos en la región de América del Norte, en coedición con Guadalupe Rodríguez. Es autora junto con De Luca del libro Estrategias Rurales en el Nuevo Contexto Agrícola Mexicano, la FAO, y este clásico de La milpa a los tortibonos, que es un clásico para quienes trabajamos el sector agrícola. Artículos recientes tiene en coautoría con Guadalupe Quijada,
estrategias de consumo en el México rural, estrategias familiares, y tiene varios artículos, pero ya nada más voy a mencionar la reestructuración del mercado de maíz en el México rural. Muchas gracias, Kirsten, por asistir a esta Pues muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a comentar el libro de Nelson Flores, y gracias por su presentación. Bueno, primero quiero felicitar a Nelson por esta publicación, este trabajo bastante complejo, que creo que contribuye efectivamente a la comprensión de la transformación del campo mexicano. Uno de tus metas, Juan, que acabas de mencionar, querías conocer, querías ver cómo se iniciaba el campo en el siglo XXI, y sí, efectivamente creo que contribuyes a ese entendimiento. Si bien es un proceso que lleva décadas y que se interpreta y se reinterpreta por una vasta literatura, sí, en la cual muchos aquí presentes han participado. Pero además no es un problema que se inicia obviamente en el siglo XXI, tampoco es una problemática que se inicia con el modelo neoliberal en los 90s o el Telecán. Como tú dejas ver, y yo quiero comentar un poco, la problemática agrícola desde la perspectiva de la heterogeneidad, la polarización, la gran desigualdad que hay en todos sentidos, desde los recursos productivos, los ingresos, los resultados económicos, la conformación económica de los hogares, la diversificación de ingresos, son problemas que vienen desde, por lo menos yo creo, desde mediados del siglo XX. Y que sí, bien muchos de estos problemas se agudizan a partir del cambio del modelo de la reforma, pero es una larga historia. Y creo que en algún momento en el capítulo 1 también te refieres a estos antecedentes. Entonces, en general, yo diría que tu trabajo muestra las grandes tendencias que han habido, claro, con el énfasis a partir de los años 90 y la liberación de la economía mexicana. Y eso, como tú al inicio mencionas y señalas al hablar del contexto, se refleja en las cifras de la participación del sector de la actividad agrícola en el PIB y en la población económicamente activa. Entonces, y a partir, creo que de esta parteaguas que todos llevamos ya más de 20 años analizando qué pasó a partir de la apertura y del Telecán, efectivamente sí han habido grandes transformaciones en el sector primario, en la estructura productiva, quizá también, y esto es poco analizado, creo yo, en la geografía productiva de los cultivos. Por ejemplo, nada más cabe mencionar el gran cambio que ha habido en la geografía del maíz, un producto tradicional de pequeños productores, medianos productores, de ejidatarios, y que ahora está concentrado, por lo menos en su producción comercial en Sinaloa. Ha habido cambios en la propiedad de la tierra. Si uno lo analiza a nivel nacional, las cifras que hay sobre los cambios, o sea, el cambio de sector social hacia la privatización, en realidad no se nota cifras muy importantes, ¿sí? De la propiedad que o sea, de las formas de ejidales y comunales que han pasado al dominio pleno.
Pero si uno ve los trabajos específicos a nivel de caso, de regiones, más bien ya trabajos de los antropólogos, sociólogos, entonces ha habido un cambio brutal y ha habido, por ejemplo, una nueva irregularidad en la tenencia, ¿sí? O sea, ahí tampoco se han cumplido las expectativas de las políticas más bien, y los discursos neoliberales. También hay cambios en el entorno ambiental, tanto el físico como social y cultural. Por ejemplo, cómo los modos de vida se han transformado, fusionando lo rural con lo urbano en muchos aspectos. Ya hablamos de la nueva ruralidad o de lo periurbano, hay diferentes conceptos, pero entendemos a lo que se refiere, porque hay una fusión, una compenetración, articulación en los mercados de trabajo. La población rural ya tiene acceso mucho más, bueno, los más privilegiados, ¿sí? Claro que son los apartados y marginales, a comunicaciones, infraestructura, acceso a servicios como la educación, que tú también analizas, a salud, etcétera. Y sobre todo, bueno, esta importancia de la articulación de los mercados de trabajo. Entonces sí ha habido cambios, pero, y creo que tu trabajo también contribuye en entender algunos de estos cambios. Pues al enfocarte en la estructura productiva y en el trabajo en el sector primario. El libro es cada capítulo, déjame empezar. Es un libro, una obra muy compleja, creo yo, porque eres bastante ambicioso al tratar de cubrir muchísimos aspectos del panorama agrícola, y todavía dices que no lo hiciste todo lo que querías hacer, pero bueno, pero creo que sí fuiste ambicioso en este sentido. Haces una revisión de una vasta literatura en varios temas, el contexto macroeconómico, temas con las obras de economistas más estructurados, etcétera. Luego te revisas la literatura teórica, conceptual, desde los fisiócratas hasta los recientes, pasando por los marxistas, los campesinistas, de una manera muy somera, ¿no? Pero, entonces uno va leyendo y tratando de pensar, ¿cuál es el hilo de todo esto? Lo que yo saco de esta parte más de revisión de la literatura, de interpretaciones sobre el campo, es que tu libro sirve para una excelente referencia bibliográfica también, porque tienes toda una complejidad del tema. Pero creo que realmente lo más valioso de tu trabajo es todo el análisis cuantitativo que haces de las 3 fuentes de información que mencionas ahora en tu presentación. Y creo que esto es realmente muy importante, un material muy valioso para entender las transformaciones con respecto a trabajo, sus condiciones laborales, las estrategias productivas y de ingreso de los hogares rurales. Y creo que, por tanto, tu libro es una referencia obligada por la riqueza de la información estadística y el cuidadoso análisis de las mismas fuentes que trabajas a partir de diferentes modelos de análisis y además que acompañas con una explicación metodológica y muy didáctica.
Por otra parte, me parece también que el trabajo se inserta en cierta tradición de los análisis de la estructura agraria, y ahora me refiero a estos trabajos que se han hecho de tratar de construir tipologías de los productores y de los hogares. Esto tiene una larga historia también, empezando por los trabajos que tú porque también lo resumes y lo incluyes en tu libro, me gustó. Desde los trabajos del Centro de Investigaciones Agrarias en los 60, que analizan la estructura agraria a partir de los censos de 50, de los censos agropecuarios de 50 y 60. Por cierto, que hasta 70 México tenía censos agropecuarios y ejidales muy ricos, ¿sí? Y puntuales. Se hicieron desde el 35, el 40, el 50, el 60, el 70. Y un material que ha sido analizado por diversos autores, por muchos autores, y que, bueno, realmente también muestran la importancia que entonces se le dio a la actividad agropecuaria, conocer la estructura agraria de México. Toma entonces, bueno, hay la tipología del Centro de Investigaciones Agrarias, hay las tipologías muy conocidas por los interesados en el agro de los años 70, basados también en el Censo Agrícola de 70, de CEPAL, que hizo Alejandro Sheikman. Yo hice uno que fue que traté de hacer una zonificación de los diferentes tipos de predios o agrícolas en esta discusión campesino, empresario, no sé qué. Y fue a nivel de municipios, antes de que se digitalizaba todo, o sea, lo tengo en la memoria como una labor de hormigas, ¿sí? Pero bueno, no se difundió mucho, porque ¿quién iba a poder trabajar otra vez a nivel municipal? Ojalá, eso puede ser un reto para un estudiante. Ajá, tuyo. Ok, ya, bueno, entonces, ¿y qué se puede recoger de estos trabajos sobre tipologías que tú continúas? Claro, de otra manera, no se pueden comparar, ni ese es el caso, pero esta idea de usar tipologías para mostrar la heterogeneidad en diferentes aspectos de la estructura agraria y la gran desigualdad. Y entonces lo que vemos ahí es que no ha cambiado nada, o sea, pasamos por la reforma agraria con un modelo, pasamos por el modelo de crecimiento hacia adentro, sustitución de importaciones con políticas, bueno, en parte dirigidas a la actividad agropecuaria, pero también extractor del excedente agrario, ¿no? Y para apoyar todo el proceso de industrialización. Y luego con el modelo neoliberal, supuestamente la dinámica se va a encargar el mercado, pero eso sabemos que no sucede, pero bueno, es otra historia. Las reformas institucionales, donde el Estado construye realmente los incentivos para esta privatización del mercado de la propiedad, y nada, no ha cambiado. O sea, la gran masa de pequeños predios que se le han llamado infrafamiliares, familiares de subsistencia, campesinos, etcétera, siguen estando presentes, son la mayoría, y nunca se ha logrado realmente en México un desarrollo rural o agrícola más equitativa. No se ha logrado una construcción de un sector productivo, de productores
medianos o familiares o integrados al mercado, como tanto hemos platicado o hablado, discutido, como debería haber sido una política. Yo creo que todavía debe ser una política, pero que está fuera ahora de los planteamientos. Entonces me gustó esta parte de cómo vas reconstruyendo y comentando esto. Bueno, las preguntas que planteas son en tu introducción. Yo no te pregunté por el tiempo, no sé si tú me interrumpiste. ¿Cuáles son las principales características económicas del sector agrícola mexicano a inicios del siglo? Ya lo planteaste tú, yo creo que en el capítulo primero se resuelve. Luego preguntas, ¿cuáles son las condiciones de trabajo de los productores y trabajadores agrícolas en México ahora? Y esto los tratan en el capítulo 2. Luego, la última pregunta que plantea es, ¿hay una diversidad entre la composición y las principales fuentes de ingresos de los hogares agrícolas en México? Y esto se analiza en el capítulo 3. Bueno, de hecho, digo que el libro es complicado y a veces difícil de lectura por la gran cantidad de información que quieres abarcar, pero al fin de cuentas, si uno lo lee y lo relee, lo que uno subrayó por lo menos, entonces lo que realmente cada uno de estos capítulos es autocontenido, porque en cada capítulo se trata un tema diferente, con una base de datos distinto, con un enfoque metodológico, un modelo de analítico diferente. O sea, entonces son 3 temas independientes. Y creo que una vez que uno ya entendió eso, como que ya es más fácil entrar y entender la composición y qué es lo que quieres hacer con este libro. Ok. No pretendo realmente dar un resumen del contenido, o sea, los interesados tienen que leerlo, no nada más tienen que leerlo, sino que es un libro de referencia, ¿sí? Es un libro de referencia tanto por la rica bibliografía, pero eso es lo menos importante, pero de referencia de la información y el análisis que hace Nelson de la diferente información. Así que nada más voy a apuntar hacia lo que yo encontré, lo más interesante, o lo que yo me fijé como ser lo más interesante, y me refiero otra vez a este esfuerzo y el resultado de la construcción de diferentes tipologías para cada uno de los temas. Por ejemplo, en el capítulo primero, donde revisas la literatura, das el contexto macroeconómico, me gustó bastante, me interesó mucho. Esta es construcción de un índice de competitividad de las unidades productivas. ¿Por qué? Porque en el discurso neoliberal, como vimos desde los 90, fue con programa de modernización agrícola y las políticas de crédito y todo esto que excluyen a una gran parte de los agricultores, el discurso de eficiencia y competitividad. ¿Y qué hemos logrado desde entonces? Pues no hemos logrado mucho, porque el trabajo de Nelson, que hace Nelson en este capítulo, en base a un análisis factorial con una serie de variables que indican nivel de tecnología, bueno, son 4 grupos: la tecnología, el capital humano, la vocación exportadora, y me puedes corregir si se me va algo. Realmente vemos por un lado, y después las herramientas que
se mencionan manuales, que es el trabajo, la participación de la tracción mecánica y las herramientas manuales. Bueno, un poco parecido a lo que se hacía en estos otros trabajos de tipología, ¿no? Que obviamente las variables que reflejan un tipo de agricultura van a ser más o menos las mismas, no tenemos mucha novedad en esto, a menos que detalláramos mucho más las variables, pero el censo agropecuario tampoco da para esto, y no mencioné que esta parte está basado en el censo agropecuario de 2007. Y entonces esto haces la corrida del análisis para los 32 estados y creo que 8 o 9 variables que después se van correlacionando y agrupando los que mencioné. Y resulta que tienes una clasificación de estados con agricultura competitiva, estados con potencial competitivo, estados con un rezago competitivo y los no competitivos. Y aquí, con algunas excepciones, tampoco veo muchos cambios, porque se repite otra vez la división geográfica norte, centro, sur, sureste. No necesito decir en qué categoría caen cada uno de estos estados, pero sí, bueno, en el resultado resulta que nada más hay un estado con unidades de producción competitivas, que es Baja California. Ahí están los jornaleros, que ahora han causado toda esta polémica. Entonces, ser competitivo, ¿en base a qué? Bueno, cualitativamente diríamos en la explotación de la fuerza de trabajo. Pauperizado, precarizado, como se estudia en el capítulo 2. Potencial competitivo, Baja California Sur, Sonora y Colima. 3, o sea, tenemos 4 que son competitivos o más un poco competitivos. En el rezago, bueno, tenemos fundamentalmente el centro y el centro, y aquí me sorprende un poco, pero nada más lo señalo porque no vamos a entrar en estos detalles de discusión. Me sorprende un poco Guanajuato y Sinaloa, y quizá también Tamaulipas. Pero esto depende mucho, claro, del tipo de variables. Bueno, no. Yo creo que hay un problema también cuando uno analiza y toma como unidad de análisis los estados, porque al interior del estado hay una gran heterogeneidad, ¿no? Entonces, pero bueno, hemos trabajado casi siempre en base a los estados. Y bueno, como digo, los no competitivos, el sur y el sureste, y eso es histórico, o sea, hay un rezago histórico y nunca ha habido un esfuerzo por incorporar las agriculturas pequeñas, marginales, etc. Bueno, en el capítulo 2, donde se habla de la heterogeneidad y condiciones de trabajo, con base en la Encuesta Nacional del Empleo, y se comparan los cambios basados en 1993 y 2003, también se observa pequeños cambios en algunas cosas, pero sí algunas tendencias importantes en el trabajo, o sea, una asalarización del trabajo en el sector agrícola, pero quizá no tan importante como podíamos haber esperado. Realmente se hablaba en los modelos que hacían mis colegas economistas del colegio, de que sector frutas y legumbres, exportación, iban a ser la dinámica del sector que iba a jalar a la fuerza del trabajo. Un poco para el 2003 se ve una incorporación más de las mujeres, pero si no mal recuerdo, el trabajo que hace otro colega fue estudiante del colegio, Edith, para el 2010-12, de Felipe, se ve que hay una
se revierte en estas tendencias. Entonces, realmente este sector dinámico comercial no logra tampoco cumplir con las expectativas de jalar y conformar un mercado de trabajo agrícola de asalariados importante. Y lo que tenemos sí es una oferta de trabajo. Sino lo que muy bien señalas tú es que es un trabajo o sea, son condiciones sumamente precarias. No por mi sesgo, quizá mal sesgo de siempre estar estudiando el maíz, debo hacer el comentario que creo que ya no se puede identificar la producción de maíz solamente con producción de pequeños y medianos productores, por lo que dije hace rato. No sé cómo se podría corregir, pero quizá no. Bueno, como ya me mandan un recado que nada más tengo un minuto, voy a hacer un comentario y no voy a mencionar mucho lo que hay en el capítulo 3, que ya es lo que se refiere a un análisis de los hogares por sus características de ingreso, y se hace en base a la base de datos de la ENIC para los años 92, 2002 y 2010, y también una comparación muy interesante. Sino que me llama mucho la atención, y lo menciono cuando tengo oportunidad a los demógrafos, me parece muy interesante analizar las características demográficas. Creo que esto es muy importante hoy para los estudios que realizamos del campo, poner atención a la demografía del campo, como tú haces ya en el capítulo 2. ¿Qué significa y qué consecuencias tendrán en el futuro próximo el envejecimiento de la población productora y poseedora de la tierra para la renovación o abandono de la actividad agropecuaria? Puede ser la variable demográfica la resolución al reacomodo de la propiedad, o por ejemplo, siendo un poco irónica, la resolución esperada por el neoliberalismo de tener finalmente un mercado de tierras, porque ya las generaciones o parte de la generación joven lo va a abandonar. O puede ser el afianzamiento de la producción familiar comercial impulsado por jóvenes emprendedores que anuncian los programas sociales o de apoyo que existen, pero que son muy escuetos, y que desde luego no se reflejan en cifras a nivel macro. ¿Cómo puede afectar también este cambio demográfico los modos de vida rural en su sentido social y cultural? Va a haber una salida de los campesinos, tal como lo entendía o se discutía en los tiempos de los 70s, cuando todos éramos campesinistas o anticampesinistas. Ya hay una salida de esta población que vemos excluida, marginada, es sobrante. Todavía la forma de trabajo asalariado precario es funcional a este capitalismo agroindustrial. Hay una articulación a los mercados de trabajo como reproductor de fuerza de trabajo barata, o ya una parte de ese trabajo ya es sobrante, ya es semiproletarizado, etcétera, etcétera. Yo creo que esto es un aspecto muy importante que merita mucho más análisis y discusión, porque así como los que estudiamos el campo parecía que ya íbamos a dejar de existir también, junto con la salida de los ejidatarios y de los campesinos, bueno, puede que haya una nueva renovación, y yo creo que esa es una discusión muy importante. Gracias. Muchas gracias, Kirsten. Bueno, vamos a pasar a los comentarios de la doctora María Edith
Pacheco, quien es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios de Población por el Centro de Estudios Demográficos y Urbanos del Colegio de México. También es maestra en Demografía y actuaria por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 3 y profesora investigadora en el Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colegio de México. Sus líneas de investigación son desigualdades en el mercado de trabajo, género, familia y trabajo, trabajo agropecuario, el trabajo y los usos del tiempo y metodología mixta. Tiene experiencia docente en el Colegio de México, en la Facultad de Ciencias de la UNAM, en el Colegio de la Frontera Norte, en el Instituto Mora y aquí en Flaxo. Ha sido nuestra profesora en la maestría de población. Entre sus publicaciones más relevantes están, o no las más relevantes, las últimas publicaciones, está Uso del tiempo y trabajo no remunerado en México, en coordinación con García Frígida, publicado por el Colegio de México y ONU Mujeres. Ha coordinado también el libro Los cuidados y el trabajo de México, un análisis a partir de la encuesta ELCOS 2012, donde también tiene ahí varios artículos, capítulos publicados, y en coordinación con Enrique de la Garza y Luis Reigadas, trabajos atípicos y precarización del empleo en México. En el tema que nos compete ahora, ha trabajado en la importancia de los campesinos en contextos rurales. Este es un trabajo que ella presentó en un seminario Diálogos y Reflexiones de Población, Ciudad y Medio Ambiente, Estrategias Socioeconómicas en los Contextos Rurales. Este se desarrolló en el Colegio de México. Gracias, Edith. Bueno, yo primero quiero dar las gracias por la invitación. Gracias, Nelson. En realidad somos colegas ya desde hace un rato trabajando juntos. Primero quiero felicitarte porque el libro es como la culminación de un proceso y yo te conocí pues muy jovencito, iniciando este proceso y en realidad me da mucho gusto pues estar contigo al lado aquí en este momento, ¿no? Sí, desde mi perspectiva sigue siendo jovencito, pero ya pasaron un buen número de años. Bueno, yo primero quiero ubicar el trabajo de Nelson en la perspectiva de los estudios sociodemográficos, porque lo que nos ha pasado en el campo de la sociodemografía a los que estudiamos mercado de trabajo es que nos hemos centrado mucho en los trabajos urbanos, en la esfera más urbana de la dinámica del trabajo. Y hemos dejado fuera esta otra parte del mercado de trabajo que si bien, como dice Kirsten, pues ha habido cambios, también lo importante es dar cuenta de cuáles no son los cambios y qué persiste en este sector y finalmente dar cuenta de que aún sin esos cambios ahora el sector es cualitativamente diferente a lo que fue 20 años atrás o 30 años atrás. Entonces yo creo que la entrada de Nelson a la parte sociodemográfica, que fue como la primera experiencia, fue muy importante. Pero por el otro lado, el hecho de hacer el doctorado en economía le dio como la otra mirada, la otra entrada desde la lectura económica para complementar lo que había analizado en la maestría y resulta que este libro es resultado de esa complementariedad y que fue muy enriquecedor y que yo creo, igual que Kirsten, que los 3 capítulos del libro que son sustantivos son autocontenidos, pero a la vez integran un cuerpo de discusión importante y trascendente para conocer lo que sucede en el sector agrícola. Bueno, entonces voy a leer unas notas que hice.
El libro está conformado por 3 grandes capítulos, ya nos lo dijeron. El primer capítulo tiene como objetivo presentar un panorama general del contexto económico del sector agropecuario, a la vez que incorporar una serie de perspectivas teóricas que conforman el marco analítico de la investigación. Los otros 2 capítulos son el corazón central de la investigación y representan diferentes aproximaciones. El primero es la mirada desde los trabajadores y sus condiciones laborales. El segundo se enfoca en las condiciones de vida de los hogares en que habitan los trabajadores. A lo largo del libro, el autor reflexiona sobre la profundización de la heterogeneidad del sector agropecuario desde la perspectiva de la polarización económica, regional y social. En este marco de reflexión, además de lograr atender los temas de las condiciones laborales de los trabajadores agrícolas y las fuentes de ingreso de sus hogares desde la mirada de la heterogeneidad, se plantea también como objetivo resaltar las diferencias a nivel estatal para visibilizar un país completamente desigual. La investigación tiene el acierto de manejar distintas fuentes de información, a la vez que utilizar diferentes técnicas estadísticas para sustentar el análisis realizado. En cuanto a las fuentes de información, trabaja con el módulo agropecuario de las encuestas nacionales de empleo urbano de 1993 y 2003. Además, utiliza el censo agropecuario del 2007 y la encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares, la ENIG, de 2010. De tal suerte que atiende la estructura productiva con el censo agropecuario, las condiciones laborales con las encuestas nacionales de empleo y la composición de los hogares agrícolas con la ENIG. En cuanto a las técnicas estadísticas, se utiliza el análisis de conglomerados para caracterizar la estructura productiva, lo que realiza en el capítulo 1, como ya les decía Kirsten, y los modelos de regresión para dar cuenta de los factores sociales y económicos asociados a los hogares agrícolas, que lo realiza en el último capítulo. El primer capítulo, titulado Economía y Agricultura Mexicana del siglo XXI, se compone de 6 apartados, pero básicamente se abordan 3 aspectos. El primer aspecto inicia con una breve revisión de distintas perspectivas teóricas con la finalidad de indicar qué se entenderá por agricultura campesina en esta investigación. Después se discute el tema de la heterogeneidad con el objetivo de tener elementos para comprender la estructura de la producción agrícola. En esta sección es muy interesante el cuadro síntesis en el que se contrastan distintas maneras de reflexionar sobre la heterogeneidad de la estructura productiva agrícola y que con muchas ocasiones se expresan en tipologías, como nos contaba Kirsten. Un segundo aspecto que se aborda en el primer capítulo se relaciona con contextualizar al sector de estudio. Así se plantean algunos antecedentes del periodo de estudio, el contexto macroeconómico, la situación del mercado de trabajo rural y el tema de la pobreza. De suerte tal que podemos conocer desde indicadores tales como el valor agregado, la balanza comercial, especialización y volumen de áreas cultivadas, hasta los volúmenes de la población ocupada por sectores de la economía, desde 1995 hasta el 14, o bien la evolución de la pobreza alimentaria, la pobreza de capacidades y de patrimonio en el periodo de 1992-2012. Por eso coincido con Kirsten que hay una cantidad de elementos que forman parte de los antecedentes del libro, pero que también nos hacen comprender qué es lo que está pasando con el sector agropecuario. El tercer aspecto tratado en el primer capítulo es básicamente el primer eje de análisis del libro. La idea de esta sección es responder a la pregunta de en qué estados de la República se localizan aquellas unidades productivas con mayor potencial competitivo, como nos decía Kirsten. El autor construye un índice a partir de la información del censo agropecuario, basándose en distintas tipologías y considerando elementos tales como las herramientas, la tecnología, el trabajo y la escolaridad, los recursos externos y la capacitación. Como ya se mencionó, es en esta sección del libro que se hace uso de la técnica de componentes principales. Después, a partir de este índice, se clasifican las entidades federativas en los 4 grupos que Kirsten nos mencionó.
pues los resultados dan una idea precisa de las desigualdades territoriales en cuanto a la estructura productiva, pero como bien dice Kirsten, realmente las unidades caracterizadas como competitivas pues son bastante reducidas, y hay un grupo bastante amplio que se caracteriza en unidades productivas no competitivas: Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, San Luis Potosí, entre ellos. Bueno, así el autor logra presentar un panorama interesante en cuanto a cómo inicia el sector agrícola en el siglo, ¿no?, que es el primer capítulo. Ahora, cambiando de unidad de análisis, se pasa de las unidades productivas a la población trabajadora, es decir, a los individuos, como Nelson nos decía. Así, en el segundo capítulo se caracteriza a los trabajadores agrícolas y se aborda el tema de sus condiciones laborales. De nuevo, desde este eje de análisis, el autor construye, a partir de las encuestas nacionales de empleo, otra tipología. Y es un poco la riqueza del libro, que en cada apartado construye tipologías pertinentes con las fuentes de información y con las posibilidades de esas fuentes de información, que comprende básicamente 3 grupos. Clasificando a los productores y a los trabajadores, la tipología incluye aquellos vinculados a la producción de subsistencia, los vinculados a la producción moderna, que implica tener características de grandes extensiones, de buenas condiciones de capacitación, de infraestructura de riesgo, de instalaciones para explotación y beneficio, y de una elevada mecanización. Ese sería el segundo grupo, y nos da cuenta de los trabajadores insertos en una situación mixta. Uno de los primeros resultados en este segundo capítulo pues es la constatación de la disminución de la población ocupada agrícola entre 1993 y 2003. Pero lo que sí permanece, como nos decía Kirsten, es que el grupo de los vinculados, el grupo vinculado a la subsistencia sigue siendo importante, y sigue siendo muy importante. En eso no hay cambios. De hecho, el grupo vinculado a producción moderna es bastante pequeño. Ahora bien, en cuanto al perfil sociodemográfico, se abordan las características de edad y escolaridad. Y uno de los resultados más importantes es la expresión de un proceso de envejecimiento, como nos decía Kirsten, de los productores agrícolas. Al llegar a este punto, quisiera aclarar que este análisis se realiza siempre distinguiendo las diferencias entre hombres y mujeres, y en ese sentido es una buena referencia para ver las desigualdades de género en este sector. Ahora, en cuanto a las condiciones de trabajo, se da cuenta del tipo de productor y trabajador, del tipo de empleador, del tipo de cultivo, del tamaño de la tierra en que se trabaja, del destino de la producción, de los cultivos para la venta, de la salarización, como nos decía Kirsten, de los ingresos y del acceso a la seguridad social, que prácticamente es nulo en este sector. Más del 90% no tiene acceso de los trabajadores. Uno de los resultados más importantes, entre muchos otros, es que se constatan las condiciones de precariedad de la población ocupada en la agricultura. Eso, igual, coincido con Brígida, pues no ha cambiado, ¿no? Sí, Kirsten, perdón, ay, dije Brígida. En síntesis, en este capítulo se indica que persiste la polarización. Los productores de subsistencia tienen las tierras menos fértiles. Persisten los cultivos tradicionales como el maíz y el frijol, siguen siendo muy importantes, o sea, un grupo importante de trabajadores participa en esos cultivos. A pesar del lento fortalecimiento de los cultivos con vocación profesional, y que sí se da cuenta en el libro, que tienen que ver con las hortalizas, frutas y flores, y que lo que hacen es que lo que se observa es que el grupo de jornaleros sí se incrementa en ese periodo. Finalmente, para este segundo capítulo, el eje diferenciador por entidad federativa, que es el alcance de la encuesta, no podemos bajar a otro nivel, es claro. La agricultura de subsistencia se ubica en el sur, mientras los estados del norte destacan con cierta agricultura moderna. Es interesante cómo los resultados son bastante consistentes entre las distintas fuentes de información y unidades de análisis. Con el censo agropecuario se encontró que solo algunos estados del norte eran competitivos o potencialmente competitivos, al igual que lo que acontece en este capítulo.
En el último capítulo atiende las condiciones de vida de los hogares agrícolas. En él se reconoce la importancia del hogar, de la unidad doméstica. También en esta entrada analítica se construye otra tipología que se realiza a partir de considerar si los hogares cuentan con ingresos monetarios agrícolas. Así se tienen tres grupos: los hogares no agrícolas, los hogares agrícolas de subsistencia y los hogares agrícolas comerciales. También se pueden reconocer diferentes fuentes de ingreso de estos tres tipos de hogares. Y finalmente el capítulo atiende el tema de los factores asociados a los hogares agrícolas. Así, este capítulo da cuenta de que 1.9 millones de hogares perciben ingresos provenientes de actividades agrícolas y que a escala nacional los hogares que viven de ingresos agropecuarios en el 2010 eran 6.4%, pero que eso sí ha cambiado sustantivamente porque en el año 1992 representaban el 21.5%. Este capítulo está realizado considerando toda la información de la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto. Pero sin embargo me gustaría que Nelson nos comentara cómo al cambiar de escala y atender a los contextos rurales se aprecia que estos hogares que viven de los ingresos monetarios agrícolas tienen un peso mucho mayor. Y esa es una de los aspectos que Nelson ya trabajó y ya publicó en una revista reciente de la Sociedad Mexicana de Demografía. Y quisiera que él atendiera este aspecto. Bueno, finalmente quiero decir que el libro es un libro muy didáctico, es como decía Kirsten, de apoyo fundamental en términos bibliográficos, pero también de apoyo para la docencia, porque nos ayuda a entender cómo hacer que nuestras reflexiones y los análisis que tengamos sean sustentados con herramientas fuertes de análisis estadístico. Y yo felicito a Nelson por haber llegado a esta terminación del libro. Vamos a dar la palabra al autor. Gracias. Muchas gracias, Kirsten y Edith, por los comentarios. Se ve que revisaron muy bien el libro. Y eso es bueno cuando uno va a presentación de libros, cuando uno está en la valla, se da cuenta si los comentaristas leen o no el libro o vienen a contar sus propias historias, y eso se lo agradezco a ellas dos porque sí lo revisaron de inicio a final, y eso me gusta porque da pues el mérito, ¿no? Decir les gustó, y las personas que les pedí que me comentaran fueron las indicadas, y eso me agrada al final. Kirsten, un poco ahí me comentabas, yo creo que, bueno, dentro de todo eso que termina haciendo falta, yo creo que en algún momento tú lo dices, ese cambio en el entorno ambiental, sí, que sería como otra vertiente, por ahí yo creo que Fernando trata de entrarle por ahí, que de pronto puedas quedar haciendo falta, y que tú la mencionas, ¿no? Que hay que ver esos cambios también que no se reflejan, y que bueno, también hay que mirar las fuentes de información, pero creo que hay que seguir trabajando en esa área, en esa perspectiva de la pérdida de productividad de las tierras, y cómo los cambios ambientales que han venido acaeciendo en las últimas décadas han afectado también todo este panorama del sector agrícola, ¿no? Y que es un área que cada vez también toma importancia, porque se refleja también en la productividad y en las formas de contratación en ese sentido. Sé que algo interesante que termina teniendo el libro es esta caracterización a nivel estatal, y creo que también
termina siendo didáctico en el sentido, yo creo que de que tienes un mapa, ¿no? en el texto, ¿no? Y no tienes, pues, como por lo general veíamos antes, una lista de estados y yo creo que lo gráfico, los mapas que también trae el libro lo hacen atractivo también en ese sentido, porque dices, te ubicas, ¿no? Te ubicas geográficamente, y ese aspecto visual llama la atención. Y eso fue un poco también lo que quise rescatar con este diseño de los mapas, y ahí también los estudiantes yo creo que terminan adoptando un poco. Yo veo después también en sus tesis esta estrategia después de pasar por ese taller que tienen en este sentido, que Alejandro por allá les empieza a dar sus primeros inicios. Entonces es interesante también porque nos da esa caracterización geográfica, no solo a nivel de detallar estados, sino ubicarlos y ver claramente esa diferenciación de la estructura productiva y las formas de contratación de esos estados del norte, el centro y el sur del país, y hacer esas diferenciaciones. Bueno, viendo un poco con lo que comentaba Edith, sí, el último capítulo es un análisis a nivel nacional con la encuesta, y eso tiende un poco a, cuando tenemos esa mirada nacional, a invisibilizar el sector o los trabajadores agrícolas del sector, porque sabemos que su contexto, su participación es mucho más fuerte en zonas rurales, en localidades menores de 15.000 o 2.500 habitantes, y vemos que a partir de los procesos de urbanización, cuando tenemos esa mirada ya a nivel país, pierden visibilidad a los trabajadores agrícolas. Y eso es un llamado de atención que siempre Edith había tenido ahí pendiente, que me decías, es que cuando si cambias tu unidad de análisis, basta también ver otro contexto, y es un poco lo que trato de dar respuesta en este artículo que ya comentaba, y que un poco en la mañana le practicaba a Kirsten y en el seminario que mirábamos un poco esos cambios, ¿no? con Alicia, en el seminario de Alicia, de cómo cuando ya miramos localidades pequeñas, la participación del sector y de los hogares agrícolas o de los trabajadores agrícolas sigue siendo relevante. Alrededor de 1 de cada 3 trabajadores en las zonas rurales sigue siendo agrícola, mientras que si lo miramos a nivel nacional es apenas una participación del 15-16%. Entonces, dependiendo de la fotografía, desde donde la tomemos, toman importancia o relevancia los trabajadores agrícolas y los hogares agrícolas, y yo creo que esto termino rescatándolo en ese sentido, como me comentaba Edith. Muchas gracias, Nelson. Vamos a pasar a participaciones de público. Respecto a lo que todos lo han comentado, y yo también me sumo a las felicitaciones a Nelson, querido amigo y colega, que sigue manteniéndose joven, muy elegante. Parte de los estímulos positivos de lo siguiente, Nelson, ha habido un éxodo y una migración, un abandono del campo por parte de trabajadores, y era un objetivo explícito entre las políticas del PDCAM, en el cambio de la ubicación de factores que salgan todos los que no están, los que no son eficientes o no tienen la productividad. Sin embargo, es el 16% de la fuerza laboral está en la agricultura y solo el 4% del PIB, lo cual implica una baja productividad, bajo valor agregado comparado con otras actividades. ¿Por qué no hay más migración? O sea, en algún documento del Fondo Monetario Internacional, analizando las propuestas del TELECAM, cuando estaba negociando, y todo el éxodo que se preveía iba a salir de la agricultura, decía el Fondo Monetario Internacional que ese es un ejercicio de ingeniería social muy difícil, casi que dramático, que difícilmente se puede hacer sin traumas sociales graves. ¿Por qué no hay más migración? Para más o menos llevar la población al 4% de los trabajadores
más o menos similar a la participación que es más o menos la que hay en Estados Unidos y en casi la mayoría de los países. Mi nombre es Laura Flores, soy profesora de la Facultad de Economía de la UNAM y mi pregunta es, bueno, nos han comentado que dentro del texto existen diferentes tipologías. Evidentemente, la información con que cuenta México da para ello, sin embargo, también los años en comparación de estas diferentes fuentes hace un poco complicado el análisis y en este sentido, pues bueno, en el texto se hace un cruce de información de estas diferentes tipologías y si es así, ¿a qué resultados se llega? Porque evidentemente esto tendría que dar pie a políticas o a pensar en el diseño de políticas enfocadas al sector rural. También otra pregunta, hablan sobre la elaboración de un índice de competitividad. Este índice nos habla de que, bueno, las unidades económicas tendrían que estar en esta dinámica de aumento de la productividad y de la competitividad entre los mercados. También por otro lado estamos viendo que se han desarrollado enfoques de desarrollo agroecológico donde el sistema ambiental es un elemento importante. Entonces la cuestión de la productividad o de la rentabilidad se estanca un poco pensándolo en términos sustentables. Entonces, en ese sentido, dentro de los modelos o dentro de este índice se integra precisamente esta cuestión ambiental. Bueno, sí, efectivamente, Alicia, lo que se esperaba, ¿no?, era esa, en algún momento, descampenización del sector rural o decantación, que por ahí en la literatura se hablaba como efectos de las reformas estructurales, del Telecán y todo lo que acá decía. Mirando a nivel del individuo que hago y creo que por ser la fuente principal, el individuo que miro en el capítulo 2, se observa que efectivamente entre los años 90 y 2000 salen del sector alrededor de unos 3,5 millones de trabajadores agrícolas. Entonces, en una década es bastante. Muchos de ellos pues posiblemente emigraron, ¿no?, efecto de la migración interna e internacional. Muchos de ellos posiblemente se quedaron en las zonas rurales, pero pasan a otras actividades del sector secundario y terciario, ¿sí? Hay una reconfiguración, yo creería, en ese sentido de, bueno, ¿dónde quedan estos individuos? ¿Hacia dónde se van? ¿Sí? Se quedan en las zonas rurales, migran a las ciudades, migración internacional posiblemente, que bueno, la fuente de información no me permite dar ese tipo de respuestas, ¿sí? Que quisiera, si en algún momento me las hacía, porque bueno, dices, ¿dónde quedan estos individuos? Y necesitaríamos una fuente de información longitudinal para verlo seguido en el tiempo y a saber, poder decir ahorita están aquí en Estados Unidos, en ese sector, dónde están ubicados, se quedaron en el campo, se quedaron los más adultos, los adultos mayores, todo esto que en algún momento quisiera uno responder. Lo que sí efectivamente es que a pesar de que sale todo este gran población, sigue quedando población en el sector agrícola que no es ni agroexportadora ni es comercial, que no se dedica a la venta, todavía sigue siendo fuerte el campesinado, que lo que se esperaba que tuviera efecto las reformas, el Telecán y todo esto era que se desapareciera, pues no ha desaparecido y efectivamente sigue habiendo productores de subsistencia y siguen siendo los más representativos, alrededor del 60-70% de los productores en el campo del país siguen siendo de subsistencia y efectivamente con una vocación de principalmente cultivos como el maíz y el frijol. O sea, el maíz sigue siendo el cultivo principal, el rey de los cultivos del país.
ya sea a nivel de grandes productores o pequeños productores, sigue el maíz teniendo esa importancia de las décadas anteriores, a pesar de esas transformaciones, y el país sigue teniendo yo en algún momento lo digo en el libro, la economía, la agricultura mexicana sigue siendo campesina en su conjunto, porque prácticamente una de cada 6 unidades productivas podríamos pensar que tiene esa vocación comercial o agroexportadora. En cuanto a lo que me comentabas, Laura, gracias por la pregunta igualmente. Bueno, la construcción de las tipologías tiene el efecto que termina teniendo. Hay limitaciones con la fuente de información también, porque aunque es un censo agrícola hasta este momento y la unidad de análisis es la unidad productiva, no tenemos ese nivel de desagregación, aunque sea un censo, aunque sea que lo diseñó INEGI, no podemos acceder a la base de datos a nivel desagregado de la unidad productiva. Tenemos información a nivel municipal y a nivel estatal. Y la otra limitación con el censo es las preguntas. Entonces, no tenemos preguntas, un poco a lo que tú nos hablabas de los aspectos ambientales, para ver, explorar un poco qué explicación nos pueden estar dando los aspectos ambientales sobre los efectos y las dinámicas que tiene el sector. Entonces tenemos esas limitaciones en cuanto a aunque es muy rico en cuanto a la información que tiene el censo, pero efectivamente ese componente ambiental no es el más fuerte el que tiene el censo, y eso yo creo que es una crítica y también es un llamado de atención para los siguientes censos, para que incluyan esas perspectivas, ¿no? Que no se siga trayendo la misma dinámica de preguntas de censos anteriores, o sea, se mantenga para mantener la comparabilidad, pero que haya módulos adicionales sobre estas nuevas dinámicas que nos interesan estudiar. Entonces, un poco el índice no incluye este tipo de variables porque no hay forma de poderlas medir, ¿sí? El índice, lo que trato de hacer, y creo que termina así, siendo interesante, y que creo yo, o al menos hasta donde he visto la literatura, es que aunque se hablaba de algunas variables que están en el índice, nunca se habían podido medir o visibilizar. Por ejemplo, qué tanto una unidad productiva es exportadora, y eso ahorita el censo sí me lo daba. Entonces yo puedo saber cuántas unidades productivas de tal municipio, tal región o tal estado exportan o no. Entonces tengo esa información, eso me permite sí determinar qué tanta industrialización o en este proceso, qué tanto es una unidad productiva competitiva, si está exportando, si cuenta con, en este caso, tractores, qué tanto número de tractores, qué tan industrializada puede o no estar esa unidad productiva. Y otro componente interesante es esta parte del recurso humano, que bueno, puedo tener información si contrata o no, trabajo familiar o no familiar, asalariado o no, pero también me dice si esa unidad productiva capacita al personal que trabaja ahí, que era información que ninguna otra fuente antes daba, este aspecto de la capacitación. ¿Sí? Si hay capacitación dentro de la unidad productiva, que eso me lleva a decir, bueno, si es una unidad productiva que está capacitando a su personal, a los jornaleros, es porque dentro de sus procesos, su dinámica es muy diferente a la típica unidad productiva a la que siempre estábamos acostumbrados. Entonces, ganamos un poco ahí en esos aspectos en el censo, ¿sí? Pero también tenemos esas otras limitaciones que creo que hay que seguir presionando para que más adelante aparezcan y se visibilicen estas nuevas dinámicas. Bueno, yo quisiera cerrar felicitando a Nelson por este libro, que si bien es cierto que hubo toda una época en los años 60, sobre todo de construir tipologías para identificar a los trabajadores,
en el campo, a los campesinos desde visiones económicas, desde visiones políticas, inmersas también para hacer este tipo de tipologías. El hecho de que él ahora presente este trabajo nos plantea como qué estaba en esa década, qué nos plantea ahora, nos refresca un poco para decir todavía sigue existiendo este sector de interés en términos de cómo está estructurado, cómo está planteada la producción, cómo operan los trabajadores. Pero me parece que un reto que hubo en esa época y que ese reto se sigue manteniendo es frente a la duplicidad de actividades que se realizan en el campo, lo que significa hacer este tipo de tipologías. O sea, ¿cómo delimitamos a los trabajadores cuando tenemos en el campo trabajadores que al mismo tiempo desarrollan diferentes actividades para poder subsistir, sobre todo los de bajos ingresos? Entonces me parece que este trabajo abre la puerta a muchas investigaciones, no solamente para Nelson, sino para todos nosotros, quienes seguimos enfrentando ese reto de cómo identificar a los diferentes tipos de trabajadores en el sector agrícola, en esta relación entre lo urbano y lo rural, no solamente en términos espaciales, sino en términos de actividades. Sin contar anécdotas, cuando Alicia le lanzaba la pregunta a Nelson, yo se la quería responder, porque cuando abordas desde otra perspectiva el por qué siguen esos trabajadores, ¿por qué están todavía en el campo? Hay otros factores de índole más social y cultural que hacen que se sigan arraigando en esos lugares. Entonces, yo ya agregué. Todos le queremos. Bueno, ya que lo abriste. No, es que yo diría, para el modelo neoliberal fue imperfecto, porque no logran liberar el mercado de tierras. No logran crear los puestos de trabajo en los sectores no agrícolas, ¿sí? Entonces sigue siendo un lugar de refugio. Las remesas elevan el precio de oportunidad no se logra el mercado en la tierra, la conformación de un mercado de tierras ni la salarización de todo el personal. La inversión tan fuerte.